Bueno, ya para comenzar con el análisis de todos los miércoles, está con nosotros Raúl Sor. Raúl, primero, ¿cómo estás? Y segundo, ¿cómo lees esta primera vuelta? Que nos sorprendió a todos, hay que decir. Sí, hola Alicia, estoy muy bien para contestar a tu primera pregunta. Claro. Y la segunda es que efectivamente, claro, todas las encuestas dan por ganador a Cepeda, no como ganador definitivo, No. pero que le iba a pasar a la cabeza en la primera vuelta. Y bueno, ya conocemos el resultado y Spriella va a ser el candidato, digamos, que va en punta y las aritméticas simples dirían que él debería ganar porque, digamos, muchos de los candidatos que quedaron fuera, especialmente la tercera, sus votos se van a volcar a Spriella, de manera que es probable que gane. Y esto marca una tendencia que ya se ha observado en muchos países latinoamericanos. No en todo, pero el colapso de la centro-derecha. Y yo no diría que el uribismo es la centro-derecha, pero Spriella, de cara a... había una candidata del uribismo y ella obtuvo apenas el 6%. Paloma Valencia. Paloma Valencia, exactamente. Y bueno, esto llamó... todo el mundo pensaba que Paloma Valencia era una competidora y que esto iba a dividir el voto de derecha. Una situación que hemos visto en Chile también, en que hay dos corrientes muy marcadas dentro de la derecha, y también hemos visto que la postura más a la derecha, por decir así, los republicanos, han vencido a la centro derecha tradicional. Y la pregunta es por qué está ocurriendo este fenómeno. Y hay todo tipo de explicaciones. Perdón. Una es que es una tendencia internacional. Incluso esto, fíjate, se ve en Europa. Es decir, los partidos de la centro derecha han ido perdiendo espacio frente a la extrema derecha, en el caso de la señora Le Pen en Francia, la Alternativa para Alemania en Alemania, y en otros países, también en Gran Bretaña, Farage ha ido ganando espacio, y también en América Latina. Ahora, no hay que generalizar porque tuvimos esta elección en Bolivia y se señalaba ahí con los colores de América Latina que el triunfo de Paz, Rodrigo Paz, en Bolivia, no fue un triunfo de la extrema derecha. Al contrario, diría que esa fue la centro derecha versus la extrema derecha que era Tuto Quiroga, el candidato. De manera que no hay que generalizar, pero claramente se ve esta tendencia. Y una de las... Perdón. No, es que te iba a preguntar que, claro, se ve esta tendencia, pero ¿qué significa esto para la izquierda, para el oficialismo de Gustavo Petro? Porque Cepeda siguió teniendo los mismos votos que tuvo Gustavo Petro la vez anterior, entonces no sé... Lo subió un poquitito. Y de hecho lo subió un poquito, entonces no deberíamos verlo como una derrota de la izquierda, sino como una derrota de la centroderecha. Te pregunto. En parte sí, eso de todas maneras. Pero yo creo que estamos frente a fenómenos de fenómenos sociales de una profundidad enorme y es, yo creo, en parte la atomización que están viviendo muchas sociedades. Antes teníamos las estructuras políticas tradicionales, los sindicatos, las corporaciones, digamos, empresariales, y todo esto se ha ido debilitando y surge digamos, esto se ha caracterizado en muchos países reemplazando al proletariado por lo que se ha llamado el precariado. Es decir, gente que vive en una situación precaria. Si antes el proletariado se entendía como la gran masa de trabajadores fabriles que estaban en las fábricas y, digamos, básicamente respaldaban a la izquierda en Europa y en América Latina, bueno, esa base social se ha ido reduciendo porque han cambiado las tecnologías, pero también las organizaciones sociales que los representaban ya no son las mismas. Y eso es una realidad en todo el mundo, no solamente en América Latina, también en Europa. Y eso tiene un reflejo político. Y hoy día, justamente, el discurso individual, la salvación es personal, no es colectiva, ha ido ganando fuerza. Y eso responde precisamente a estos cambios sociales tan profundos que estamos viviendo en la región. O sea, la ultraderecha sabe que es elector y se dirige hacia ellos entonces en sus discursos.
Absolutamente, y lo hace con coherencia y, bueno, Spriella, perdón, es el candidato clásico, el hombre, en inglés se diría el self-made man, el hombre que se hizo a sí mismo, que, digamos, con una condición bastante oscura como abogado, fue creando una serie de empresas, le fue muy bien, creó un nombre, creó una marca, y él no tenía aspiraciones políticas hasta hace muy poco, pero de pronto vio una oportunidad y se lanzó a la política con un discurso que es muy similar al que le escuchamos a Milei. Miren, todo depende de cada uno, es decir, el que trabaja va a surgir, el que no se va a embromar y por lo tanto no esperen nada del Estado. Toda esta mentalidad estatista de subsidio, de facilidades que da el Estado, lo único que hace es promover la flojera, la mediocridad. La fuerza de una nación está en el espíritu, en los emprendedores, y ese es el discurso de Spriella. Es interesante también señalar que Colombia es un caso, no diría distinto a América Latina, pero es un país que había tenido solo gobiernos de derecha, no tuvo dictadura, llega Gustavo Petro como el primer gobierno de izquierda, pero también Colombia, y ya lo hemos hablado antes, es un país que trabaja con Estados Unidos, que mira hacia Washington, que hay una alianza bien importante. ¿Cuán importante es el factor Donald Trump en estas elecciones? Perdona, te haría un alcance. Es cierto que Colombia no ha tenido dictadura, pero Colombia ha tenido una violencia que ningún otro país latinoamericano ha tenido en una dimensión semejante. Es desir, Colombia ha vivido décadas, más de medio siglo, de una guerra civil en que los protagonistas principales eran, desde el punto de vista armado, las Fuerzas Armadas y la FARC. Y esto significó el desgobierno, en la práctica, de vastas regiones de Colombia. De manera que, aunque no haya habido una dictadura formal, hay una estructura de poder, y esto es un aspecto muy importante sobre Spriella como candidato. Él tenía una asociación y vasos comunicantes bastante fuerte con este fenómeno que se ha conocido en Colombia como el paramilitarismo. Y los paramilitares son grupos de civiles con vasos comunicantes con el ejército que se hicieron conocidos, entre otras cosas, por los falsos positivos, es decir, por el asesinato. Y hubo momentos en que los asesinatos eran cosas cotidianas en todo Colombia, incluido en Bogotá, es decir, había zonas que eran tremendamente peligrosas. La situación ha ido mejorando, en parte porque se llegó a un acuerdo con la FARC, porque ha ido disminuyendo la influencia de grupos armados que subsisten y que todavía son operativos en distintos lugares, pero esta vinculación con el paramilitarismo es llamativa porque, en definitiva, el gran articulador, en gran medida, fue el presidente Uribe. Y Spriella, digamos, es curioso su fenómeno porque él no es una continuación del uribismo. En sus declaraciones, Spriella dice, no, yo voy a ser el verdadero uribismo, voy a ir más lejos que el propio presidente Uribe. Bueno, y el presidente Uribe deja un saldo terrible, digamos, en sus gobiernos fueron asesinadas millares de personas. Entonces uno se pregunta, más allá del discurso político, hasta cierto punto, digamos, de desmantelamiento del Estado, las cosas tradicionales, ¿qué va a representar esto desde el punto de vista de la política de orden de seguridad? Que es uno de los temas centrales que ha tenido Spriella a lo largo de su campaña y que tiene, como hemos visto en toda América Latina, un eco enorme en toda la población. Lo vimos en primer lugar en El Salvador, ¿verdad? Claro. Que se ha transformado en un ejemplo. Bueno, él está proponiendo una cárcel semejante a la salvadoreña, de manera que ahí vemos una tendencia sin siquiera conectarlo con temas internacionales. Es que ese era otro punto que también te iba a preguntar, porque también algunos señalan que estas elecciones son importantes y son distintas porque finalmente el tema de la violencia armada
queda un poco atrás y ya finalmente Colombia se puede preocupar, o la ciudadanía se puede preocupar de temas como la violencia delictual, la corrupción, que son los temas que preocupan en otras elecciones. Y quería preguntarte si eso también está relacionado con que Uribe quizás ya no tiene un rol tan importante como la cara de la derecha tradicional en Colombia. ¿Qué tanto le puede aportar a Espriella que Uribe le haya dado su apoyo, que quizás le importa más que Daniel Noboa lo llame y lo felicite después de los resultados? Sí, yo creo que Uribe es una figura descendente en términos de influencia política, pero sin embargo, una figura muy central, un referente muy importante para la sociedad colombiana. Pero los malos resultados de Paloma Valencia responden a la figura de Paloma Valencia o a la decadencia del uribismo. Yo creo que ambas. Es decir, Paloma Valencia no logró hacer cuajar su campaña y, digamos, en defensa de Paloma Valencia, diría que en América Latina, digamos, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en distintos países, con la excepción de Bolivia, donde el centro, la centro-derecha, venció a la derecha dura, por así decirlo. En general, las derechas duras están avanzando. Como decía al comienzo, no solamente en América Latina, también en Estados Unidos, en Europa. Y este es un fenómeno muy, pero muy profundo que yo creo que merece un gran análisis porque no es un fenómeno transitorio. Es decir, ya es una tendencia bien asentada y que está abarcando cada vez más países y que está transformando en forma radical nuestro concepto organizativo, es decir, es una amenaza incluso contra los sistemas democráticos. Por lo tanto, acá estamos, digamos, no quiero extrapolar lo que está pasando en Colombia, por lo demás no sabemos qué va a pasar en la segunda vuelta. Todo puede pasar. Todo puede pasar y no hay que, digamos, decir, una golondrina no hace verano, pero hay tendencias que ya están bastante establecidas. Se nos está acabando el tiempo, pero por último, quiero que no dejemos de lado el factor, la variable de Estados Unidos, el apoyo que le dio Donald Trump, la injerencia que está teniendo ahora en estas elecciones, lo tuvo en Honduras, también en Argentina. ¿Cuán importante entonces es la gestión de Donald Trump en los resultados que estamos teniendo en América Latina? Bueno, yo diría que de todas maneras Colombia es el país históricamente más pro-estadounidense de América Latina. Fue uno de los pocos países que participó en la guerra de Corea. Imagínate, en los años 50 envió tropas, regimientos enteros a combatir junto a Estados Unidos. Y a lo largo de muchas situaciones políticas, Colombia siempre ha tenido una posición muy cercana y, a la inversa, cuando tuvieron la gran crisis, digamos, en que parecía que las FARC tenían o amenazaban al gobierno, bueno, Estados Unidos generó el Plan Colombia con una ayuda pero monumental, descomunal, y le brindó ayuda militar y económica y en buena medida hoy día los gobiernos colombianos, si no están gobernados o digamos han podido reconstituir la sociedad colombiana, se lo deben en gran parte a la ayuda del gobierno estadounidense. De manera que hay una alianza muy, muy estrecha y, bueno, claro, el presidente Trump no tiene, digamos, muchas limitaciones en cuanto a expresar su opinión, sin duda que es una intervención en los asuntos internos de Colombia. Es decir, ni siquiera se le permite al presidente de Colombia, al presidente Petro, que apoye a un candidato y el señor Trump se permite hacerlo. O sea, eso te da la magnitud de la transgresión. Raúl, se nos acaba el tiempo, pero última pregunta. Si bien hubo diferencias entre Petro y Donald Trump, declaraciones iban, declaraciones amenazas iban y venían, ¿tú crees que se dañó la relación o fue solo un juego de egos y que Colombia y Estados Unidos siguen trabajando de la misma manera que lo hacían antes? Siguen trabajando, pero por cierto, la relación entre gobiernos, no entre Estados, entre gobiernos, se dañó. Y Petro enfrentó viento en contra con Estados Unidos y, digamos, no me cabe duda que Cepeda es el heredero de este mal ambiente y eso también debe haber estimulado a Trump a decir, sí, Espriella es mi hombre. No Cepeda. Exacto.
Raúl Sor, muchísimas gracias. Ojalá hubiésemos tenido más tiempo porque me quedaron preguntas en el tintero. Siempre quedan. Que estés muy bien. Igual, Alicia. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero ya volvemos en Conexión Global Prime. Vamos a seguir con este análisis de lo que fue esta primera vuelta en Colombia. Ya volvemos.